Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a este su programa Renovando Nuestro Entendimiento. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, bienvenidos a estas pequeñas cápsulas de Renovando Nuestro Entendimiento. Bendiciones. Bendiciones, buenos días, bienvenidos aquí a Renovando Nuestro Entendimiento. Pues miren, como pueden ver, no hay mucha luz y esto significa que se acaba de ir la luz en mi casa. Para los que no saben, yo grabo esta programación, la edito y luego la posteo en el canal de YouTube para que pueda salir en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana. Pues no obstante, estoy grabando y se acaba de ir la luz. Pero la palabra de Dios dice que hay que dar gracias en todo momento. Así que le damos gracias al Señor en todo momento. Y no importa que se haya ido la luz, pues le damos gracias al Señor por la sabiduría también, que me vino a la mente poner flashlight para por lo menos alumbrar un poquito y me puedan ver. Le doy gracias a Dios que tengo un teléfono del trabajo y estoy compartiendo el hotspot para poder tener internet y poder grabar. Así que para Dios sea toda la gloria y pues no nos vamos a detener en llevar la palabra, aunque se vea un poquito no muy claro, pero no importa. Lo importante es que la palabra sea transmitida. Así que vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, titulada La mente, el campo de batalla. Hoy es la segunda parte de este tema. Y la palabra de Dios dice en Juan 8, 31 al 32, dice, y respiro porque estoy emocionada. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, si ustedes permanecemos en la palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto está en Juan 8, 31 al 32. Aquí Jesús nos dice cómo hemos de lograr la victoria sobre las mentiras del enemigo. Escuchen bien. Tenemos que adquirir primeramente el conocimiento de la verdad de Dios en nosotros. De esta manera renovamos nuestra mente con su palabra y después empleamos las armas. Voy a repetir nuevamente. Tenemos que adquirir conocimiento de la verdad de Dios. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que saber cuál es esa verdad de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Y precisamente una de las cosas que había hablado en las series anteriores es de nosotros saber cuál es nuestra posición en Cristo. Así que eso también es importante, porque si conocemos la verdad de Dios en nosotros, entonces vamos a renovar nuestra mente con su palabra y después de ahí vamos a emplear las armas. En 2 de Corintios 10, 4 al 5 dice que las armas con que luchamos, ¿verdad?, no son del mundo, ¿verdad? No son pistolas, ni bombas, ni nada de eso, no son de este mundo, sino que tiene el poder divino para derribar las fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Para las personas que nos están viendo hoy, le aconsejo que vean la cápsula anterior para que puedan entender un poquito más de lo que estoy hablando. Estas armas, ¿cuáles son estas armas de las que estoy hablando? Estas armas son la palabra recibida por medio de prédica, enseñanza, conferencias, seminarios, estudios bíblicos, etc. Estas armas son la palabra de ¿quién? De Dios, que la podemos adquirir de diferentes maneras.
adicional de leer directamente la palabra, ¿verdad? Y estudiarla, esos estudios bíblicos. Pero es bien importante que tenemos que permanecer, tenemos que perseverar en la palabra hasta que se convierta en la revelación dada por inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que perseverar, eso es bien importante. Y así como en la época de antes, que me viene a la mente ahora, que cogían las carnes y las llenaban de sal, y la sal era bien apreciada en aquella época, era para preservar la carne, ¿verdad? Para que no se dañara. De igual manera nosotros tenemos que perseverar en la palabra, ¿ok? Otras dos almas espirituales disponibles para nosotros es la alabanza y la oración, ¿ok? La alabanza y la oración. La alabanza derrota al enemigo más rápido que ningún otro plan de batalla, pero tiene que ser una alabanza genuina, una alabanza de corazón, no de dientes para afuera, una alabanza en espíritu y verdad, no una alabanza de vanas repeticiones, repitiendo la letra de una canción, no. Cuando nosotros alabamos al Señor, lo alabamos en espíritu y en verdad, lo alabamos porque lo amamos y lo alabamos y lo adoramos de corazón. Y esa alabanza tiene que ser genuina. Y esa alabanza también va de la mano con lo que es la palabra de Dios. Así que no es, ¿cómo le digo? No es cantar por cantar, ¿verdad? Es adorar al Rey de Reyes. La oración es la comunicación y relación que tenemos con nuestro Padre. Muchas veces las personas dicen, ay, es que yo no sé orar y no sé cómo hacerlo. Mira, esto es algo sencillo. De igual manera que tú tienes una buena comunicación con tu pareja, con tus hijos, con X o Y personas, de igual manera es la comunicación con nuestro Padre Celestial. Es una comunicación abierta, es una comunicación que es una comunicación bilateral, ¿verdad? No es un monólogo que estamos bla, 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 porque tenemos que prestar oído para cuando el Señor nos hable. Así que la oración es la comunicación que tenemos con nuestro Padre. Es hablar con Dios de algo que nos preocupa, es expresar gratitud por quién es Él y por todo lo que Él hace. Precisamente ahorita, ¿verdad? Se fue la luz y yo, pues, Señor, yo me puse a hablar con Él, ¿verdad? Y dentro de mi oración y mi comunicación con el Padre, pues mira, me dio la idea de hacerlo de esta manera. Esto no es si me veo bonita, si me veo no, o poner el filtro, no, nada de eso. Lo importante es que la palabra se lleve. Así que continuamos. Si quieres tener una vida de oración eficaz, desarrolla una buena relación con el Padre. Si quieres tener una vida de oración eficaz, una vida de oración efectiva, desarrolla una buena relación personal con el Padre. Muchas veces pensamos que la oración simplemente es antes de acostarme a dormir o cuando me levanto. No, es una comunicación efectiva con nuestro Padre. Dios te ama y Él está lleno de misericordia y el Señor nos ayudará todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros sabemos quién es Dios en nuestra vida, vivimos confiados. Segundo, conoce a Jesús. Conoce a Jesús porque Él es tu amigo. Él murió por ti y por mí. Tercero, conoce al Espíritu Santo. Él está contigo todo el tiempo, todos los días de tu vida. Él vino para habitar. El Espíritu Santo es nuestro consolador y está con nosotros. Así que esta Trinidad es algo poderoso que tenemos que conocer a estas tres personas, que es Dios. Así que aprende a llenar tus oraciones con la palabra de Dios. Y no sé si escuchan el viento, pero gloria a Dios por ello. Ese es el Espíritu Santo. Aprende a llenar tus oraciones con la palabra de Dios. Así nuestras almas son, ¿cuáles son nuestras almas? La palabra empleada
de diferentes maneras. La palabra empleada, ¿de qué manera? A través de la oración, a través de la alabanza, a través de la declaración de la palabra, ¿verdad? Y tal como Pablo nos dice en 2 de Corintios, nuestras almas no son carnales, sino que son espirituales. Nuestras almas es la palabra de Dios. Y escuchen esto, aún Jesús empleó el alma de la palabra cuando él estaba en el desierto, cuando el enemigo vino a tirarle todas estas mentiras. ¿Qué hizo Jesús en esos momentos? Vamos a ver, y esto está en Lucas 4, 1 al 13. Jesús respondió con la palabra y dijo, escrito está, y le citó la palabra. ¿Y qué hizo el enemigo? Quedarse callado y huir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Jesús lo derrotó con la palabra. Y escrito está. Y de igual manera nosotros tenemos que leer la palabra, saber cuáles son nuestras promesas y lo que dice el Señor de nosotros. Y cuando nosotros sabemos eso y viene un dardo del enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Escrito está. La palabra establece esto sobre mi vida. La palabra establece esto sobre mi familia. La palabra establece esto sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mi futura generación. Qué poderosa es la palabra. Y no voy a esto porque no voy a predicar. Así que volviendo al caso de María, que estudiamos la semana pasada, cuando María comprenda lo que tiene en sus manos y comienza a utilizar estas armas, es allí donde ella va a comenzar a derrotar todas esas fortalezas que el enemigo le ha puesto en su mente. Y cuando ella comience a declarar la palabra y esas fortalezas comiencen a caerse, ella será libre. Ella conocerá la verdad y es allí donde ella será libre. Esto es algo poderoso. Así que cuando ella comienza a hacer esto, va a ver que no todos los hombres son, ¿verdad? Como era su padre terrenal, porque su esposo Luis la ama, la ama como su esposa, como la madre de sus hijos, o sea, y él quiere estar con ella. Pero ahora bien, vamos a estudiar el otro lado de la moneda, ¿verdad? Vamos a estudiar el otro caso, vamos a estudiar a Luis. En el caso de Luis, pues también él tiene ciertos factores que contribuyen para enfrentar, para que su matrimonio tampoco no sea muy efectivo. Así que en el caso de Luis, él debería haber tomado su posición como cabeza de familia. ¿Por qué? Porque Dios lo ha destinado a proveer liderazgo espiritual en su hogar. El hombre, a Luis, no a María, Dios se lo destinó a Luis. Y Luis también ha nacido de nuevo, o sea que también Luis conoce de la palabra, conoce del Señor y él sabe cuál es el orden adecuado para la vida familiar, etcétera, etcétera. Adicional a eso, él sabe que no debería permitir que su esposa sea tan controladora. Él sabe que todo esto no hacen, o sea, él sabe que todo esto afecta a la relación y él no hace nada al respecto. Él se siente derrotado, él se muestra retraído y ¿qué él hace? Refugiarse detrás del televisor viendo sus deportes favoritos. Así que él sabe cuál es su posición y lo que se supone que él haga, pero no lo está haciendo. Así que Luis, ¿qué está haciendo? Se está escondiendo de sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque él odia las confrontaciones y por eso es que lo esquiva, ¿verdad? Él prefiere adoptar una actitud pasiva pensando, me voy a quedar tranquilo, todo está bien, eso se va a resolver por sí solo. O si no, inventa excusas para no actuar diciendo, yo oraré por eso. Y no es que eso esté mal, orar es muy bueno, como dijimos, pero no
decirlo de una manera para evadir sus responsabilidades, que eso son dos cosas muy diferentes. Así que permítanme aclarar cuando yo digo que Luis debería de asumir su posición en Dios, porque Dios le ha destinado tomar una posición de autoridad en su hogar. No me refiero a que él tiene que ser el macho de la casa, el autoritario, el dictador. No me refiero a eso. Me refiero a lo que dice en Efesios 5:25, donde nos enseña que el hombre debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Es ahí a lo que me refiero, porque Luis necesita asumir su responsabilidad y con la responsabilidad viene la autoridad. ¿Okay? Así que él debe de amar, de ser más cariñoso con su esposa, ser firme, ¿verdad? Con amor. Él debe asegurarle a María que aunque ella haya sido lastimada en su niñez, que ella conoció a Dios y que ella debe de confiar en Dios y saber que no todos los hombres son como su papá terrenal. Así que Luis debía estar haciendo un montón de cosas, pero lo mismo que María, él también tenía esquemas mentales que le abren la puerta al enemigo para crear fortaleza. Escuchen bien esto. ¿Por qué? Porque Luis en su niñez también fue lastimado. Él tenía una mamá que también era bien controladora. La mamá abusaba de Luis verbalmente. Desde bien pequeñito, ella era bien dominante, ella tenía una lengua afilada y con frecuencia le decía cosas muy hirientes a Luis, como por ejemplo: Luis, tú eres un desastre, nunca llegarás a hacer nada en la vida. Imagínense en eso. Así que Luis intentó complacer a su mamá con toda su fuerza porque él deseaba su aprobación, como todos los niños. Y yo diría que como muchas veces nosotros también, que queremos la aprobación de nuestros padres. Pero mientras más él se esforzaba para lograrlo, más errores él cometía. Él tenía el hábito de ser un poquito medio torpe, así que su mamá todo el tiempo le repetía lo torpe que era. Y claro está, él quería hacer las cosas tan bien y tan bien y tan bien que él se ponía nervioso, que se ponía torpe, ¿verdad? Porque él quería hacer las cosas bien hechas para complacer y tener la aprobación de su mamá. Así que con todo esto, como podemos ver, él sufrió también en su niñez. Y para colmo, también cuando él estaba, cuando pequeñito, los amiguitos lo rechazaban. En la superior, a él le gustaba su amiga y cuando le confesó su amor, ella también lo rechazó. Y como podemos ver, él, a consecuencia de todo esto, ¿verdad? Se aisló. Y fue allí donde el enemigo comenzó también a crearle fortalezas en su mente, diciéndole que él no tenía valor para hacer otra cosa, que se quedara quieto y así sucesivamente. Y es por eso que Luis prefiere dejar las cosas tranquilas y no perder su tiempo en su matrimonio. ¿Por qué? Porque ya, según su historia, ¿para qué perder el tiempo si las cosas van a terminar de mala? Así que él prefiere quedarse calladito y no hacer nada. Pero la pregunta, o yo diría, ¿tiene esto alguna respuesta? ¿Tiene esto alguna solución, esta situación entre Luis y María? Y te voy a decir que sí. Y voy a citar la palabra, porque Jesús vino y nos dio promesas. Y esta promesa que Jesús nos dio está en Lucas 4, 18 al 19. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, refiriéndose a Jesús, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Gloria a Dios. Como pueden ver, esto es una promesa que Jesús nos hizo, que Él fue ungido por el Espíritu del Señor para anunciarnos a nosotros las buenas nuevas.
que Jesús vino para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios por eso. Muchas veces el conflicto entre María y Luis en el hogar se ponía tan tenso que nadie quería enfrentar la situación. Así que la atmósfera en este hogar era terrible, estaba lleno de tensión. ¿Y qué pasaba? Y el enemigo estaba feliz. ¿Por qué? Porque Luis no iba a afrontar la situación, María seguía peleando y el hogar se llenaba de tensión. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con esta familia? ¿Lograrán vencer? Oh, pero espérate, ellos son cristianos, ¿qué va a pensar la gente de su matrimonio si fracasa? Esto no importa, familia. Nosotros somos seres humanos y vamos a pasar por aflicciones, pero tenemos que saber que las vamos a sobrellevar. Y esto no significa que a los hijos de Dios no pasarán por situaciones, porque sí la vamos a pasar, como hemos hablado anteriormente. Y todo esto se encuentra, o sea, todo está en las manos de Juan y de Juan no, ay Dios me lo cuido, de todo esto está en las manos de Luis y María, y está en Juan 8, 31 al 32, donde será una escritura clave para su decisión. Este versículo es bien importante. Si ellos siguen estudiando la palabra de Dios, conocerán la verdad y actuarán en la verdad que los librará. Pero ambos tienen que enfrentar la verdad acerca de sí mismos y de su pasado mientras Dios se los revela. La verdad siempre se revela mediante la palabra, pero tristemente la gente no siempre la acepta, porque muchas veces también la verdad duele. Y es un proceso doloroso, pero tenemos que enfrentarla y tenemos que lidiar con ella. Y hablando en general, la gente justifica la mala conducta diciendo, este es mi pasado, así fue como a mí me criaron y pues así soy. Y esto pues, te puedo decir que el pasado puede definir el por qué tú estás sufriendo, pero tu pasado y tu crianza no define quién tú eres o lo que va a permanecer en ti. Esos son excusas para permanecer atados a esta mentira. Así que Jesús siempre está listo para cumplir su promesa de liberar a los cautivos. Dice que Él andará con nosotros mientras atravesamos la meta de victoria en cualquier campo, si estamos dispuestos a llegar hasta el fin con Él. Y con todo esto dicho, en resumen, el matrimonio de María y de Luis sí tiene solución. El matrimonio de ellos está en la palabra, en que esa palabra se les sea revelada. En tan pronto esas palabras se les sea revelada, esas fortalezas van a caer y esa verdad los hará libre. Y te digo y les digo en esta hora que si estás pasando por alguna situación, sea cual sea, pon tu vida en la palabra de Dios, no importando la situación que sea. Recuerda que tu alma es la palabra y la palabra la puedes utilizar a través de la alabanza, a través de la adoración, de la oración, a través del estudio de la palabra. Haz esto y yo te aseguraré que esas fortalezas caerán y serás libre. Así que quiero culminar con esto hasta aquí. Para Dios sea toda la gloria, toda la honra. No tenemos luz, pero yo sé que este mensaje va a llegar con poder en el nombre de Papito Dios. Así que lo amo mucho y espero verlo, espero verlo en los servicios los domingos, y pueden también escribir en los comentarios debajo de este video. Que pasen bonito día. Bye bye.